Tengo una especie de fascinación con respecto a escuchar las historias de otras personas. No hace falta conocerme demasiado para reconocer que esta característica me constituye. Si me viste aunque sea una vez, seguramente alcanzó para que te quedara una imagen mía de... este pibe hace muchas preguntas. Y si hago esto es porque considero que hay algo muy inspirador, muy enriquecedor en la experiencia de vida con la que cargan otros. Hay una especie de energía movilizante que se dispara cuando alguien, a través de una charla, expresa su sensibilidad, reflexiona sobre su pasado, se abre respecto a las emociones que habitan el presente o reconoce sus ansiedades futuras. Por ese motivo surge este video donde le hice una pregunta puntual a distintas personas. Si les gusta el formato, seguramente esto se transforme en una serie, donde cada video representará una pregunta distinta. Por lo pronto, la pregunta que da puntapié es: ¿qué momento o experiencia significó un antes y después en tu vida? No sé si hay una situación en particular que haya cambiado o que haya marcado mi carrera. Tampoco tengo muy buena memoria. Lo recuerdo así también al todo el proceso de la búsqueda de mi estilo. Dibujo desde niño, como todos. Cuando vas al jardín y la escuela, dibujar es algo natural. Nadie te pide que seas creativo. Todos somos creativos. Todos usamos el arte para expresarnos. Y la diferencia creo que es que algunos seguimos haciéndolo y otros en algún momento dejan de hacerlo. Para mí la creatividad no es un don. Algunos la desarrollan o la desarrollamos en el arte y otros en la cocina, en la escritura, no sé, en la mecánica. Cuando me dicen que bueno, encontraste tu estilo propio o la rehiciste, te va re bien, llegaste, yo siempre respondo lo mismo. Respondo que esto no es una carrera, es una maratón y yo solo hace más tiempo que estoy corriendo. Cualquiera puede empezar a correr su propia maratón en cualquier momento de la vida. Mi motivación es saber que no hay una meta y que los caminos o las rutas van cambiando todo el tiempo. Hay personas que ya están corriendo y ni se dieron cuenta. Para mí la clave es poder descansar, observar, aprender y no apurarse, pedir ayuda o aceptar ayuda, pero sobre todo no abandonar la maratón, ¿no? Hace un tiempo empecé a notar que cada vez que estoy dibujando y escuchando música, algunas canciones en especial me transportan a un tiempo y a un espacio muy específico que es siempre el mismo, y es mi habitación de cuando yo tenía 15 años. Me acuerdo que a esa edad, cuando cumplí 15, yo no había pedido ni un viaje ni una fiesta, sino que había pedido que me regalen una computadora. Y en ese momento no me di cuenta de cómo eso iba a impactar en mi vida, pero fue el inicio de una especie de construcción de mi identidad, porque empecé a pasar mucho tiempo sola en mi cuarto con la computadora, navegando por internet y descubriendo qué cosas me gustaban. Empecé a descargar la música que quería, a ver un montón de series en inglés con subtítulos, y gracias a ellas empecé a entender inglés y después poder ver videos de YouTube que también estaban en ese idioma, que con el tiempo fui entendiendo cada vez más. Empecé a usar Tumblr, una red social que era bastante conocida en ese momento y donde encontré un montón de fotos que fui guardando y textos que me gustaban y que hasta el día de hoy me siguen inspirando. Y yo creo que cuando vuelvo a ese momento de mi vida, lo siento como el inicio de quién soy yo ahora. Y por algo vuelvo ahí y no vuelvo más atrás, me parece. No sé, me pasa algo raro, es como que siento que ahí está un poco la esencia de todo y me gusta recordarlo, porque hoy llevo otra vida con otros tiempos donde a veces es difícil frenar un segundo a pensar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Cuando me pasa esto es como que de repente, no sé, me genera una sensación de mucha inspiración porque me conecto con algo muy profundo mío que tiene que ver con mi esencia y es como que me indica el camino. Ese antes y después en
en mi vida, yo lo defino como un clic. Lo defino como algo que sucede no solamente en nuestra mente, sino también en todo nuestro ser. Y en mi caso, siento que se partió en dos. O sea, que sucedió en dos etapas diferentes. Principalmente pasó en un momento de mi vida adolescente, entrando en adultez, donde tuve un accidente surfeando, que me hizo recapacitar sobre un montón de cosas a nivel sensibilidad, pasional. Me direccionó fuerte hacia dónde quería dirigirme, pero así todo me faltaba algo como para realmente sentirme como hoy me siento. Pero fue el principio de ese gran clic que culmina más adelante con el encontrar mi pasión en la gastronomía, en el mundo del café, teniendo mi primer trabajo en cafetería, donde me enamoro del preparado correcto, entre comillas, hecho con mucho amor del café. Y encontrar esa pasión, encontrarme ahí, fue como completar justamente lo que necesitaba, completar ese clic, ese antes y después en mi vida, que me ayudó a ser una persona mucho más segura, pasional, sensible y también fuerte, si se quiere, mucho más completa. Creo que todos tenemos inseguridades en nuestra vida y que en algún momento las rompemos y confiamos en nosotros, en lo que somos, en lo que queremos ser, en lo que queremos formar. Esos dos momentos fueron ese antes y después, ese clic que hacen que hoy pueda disfrutar de todo lo que amo y transmitirlo y poder hacérselo llegar como para que ustedes compartan lo mismo que yo estoy sintiendo. En mayo de ese mismo año, del 2020, adoptamos un perrito que en ese momento tenía 3 meses. Se llama Boldo, como el té. Y el ritmo de lo cotidiano o el esquema en cómo me organizo el día cambió mucho, porque al vivir con un perro obviamente dependes de que también salga. Y como tenemos esta plaza a 2 cuadras que es como su patio, venimos muy seguido, por lo menos 2 veces lo saco yo y 2 veces mi novio. Para mí la plaza es como un espacio de reflexión y de intimidad, más allá de que disfruto la compañía de mi perro, pero es una plaza donde pasan muchas cosas a la vez. Hay muchos niños jugando, muchos perros jugando, gente que se encuentra acá para conversar o tomar un mate o simplemente tomar sol en el pasto. Es como un espacio donde el tiempo quizás no transcurre de la misma forma que en la calle o por fuera, con las dinámicas que tenemos. La gente acá por lo general viene a dejar que pase el tiempo sin pensar en el tiempo, ¿no? Me puse reflexiva. No hay un momento específico que me haya significado un antes y un después en mi vida, sino más bien una construcción de vivencias, de momentos y de decisiones y de personas que se cruzaron en mi camino y formaron lo que soy ahora. Quizás una que se me viene a la mente ahora y que es bastante significativa fue cuando terminé la escuela de arte, que la escuela de arte uno piensa que se va a formar y va a salir siendo artista. Y salís teniendo bocha de info, pero sin ser artista. Y bueno, en ese momento me abrí camino y conocí un montón de gente de otro palo, de un palo no tanto académico, sino de más gente que producía, gente que estaba en la movida. También conocí muchas formas de aprender que no eran las formas tradicionales. Y fue como un mundo nuevo que me dio un montón de herramientas y muchas enseñanzas para abrirme camino y para desaprender todo lo que había aprendido y aprender cosas nuevas en tanto a cómo uno creaba y en cuanto a cómo uno
producía una obra o mismo el hacer creativo. También otra vivencia que tuve en el mismo momento, una decisión más que vivencia, fue cuando decidí, y no fue una decisión sola, sino más bien algo un poco colectivo del grupo en el que estaba en ese momento, como la decisión de no irse afuera, no irse a capital, no irse afuera del país, sino de quedarse acá, en tu ciudad, en lo local, y trabajar con eso, con la identidad propia de la ciudad, con tu espacio propio y trabajar desde ese lugar. Estuvo bueno porque a partir de eso como se empezaron a generar un montón de situaciones propias, sin querer copiar otros ejemplos de otros lugares, y nada, fue muy enriquecedor. Si hay alguien del otro lado que está escuchando esto y terminó o atravesó la pandemia desde un lado, desde una vulnerabilización muy profunda y siente que está sin rumbo, yo creo que es importante entender que las crisis son necesarias. Es parte de todo proceso creativo y es importante encontrar inspiración en aunque sea lo mínimo que nos hace bien, lo mínimo que nos gusta, lo vemos en el ojo y yo recobré mucha confianza sacándole fotos a lo que me gustaba, a diferentes momentos de lo cotidiano, sacarle ese plus a algo que vemos todos los días y poder apreciarlo distinto, recorrer lugares, mirarlos desde otro ángulo, romantizar romantizar la vida si es necesario. Sirve un montón, sirve mucho encontrar inspiración en películas, en libros, en pinturas, en música. Y creo que es sumamente importante entender qué es lo que nos constituye, qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos apasiona y lo que no tanto, para entender quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. En mi caso reconozco que hay varios momentos que significaron un antes y después en mi vida, pero hay uno puntual que fue muy simple y considero que fue una gran casualidad, así que se los quiero contar. Era una tarde de verano, hace como 10 años, estaba en la casa de un amigo, él se entró a duchar y yo por algún motivo me puse a revisar su biblioteca. Así que empecé a revisar y encontré un libro que tenía una tapa con una ilustración muy llamativa. El libro se llamaba El niño, el topo, el zorro y el caballo. Creo que era ese el orden. Y lo abro, me encuentro con que estaba marcado, había una hoja que estaba marcada, y arranco a leer desde ahí. Cuando arranco a leer, me encuentro con un fragmento particular que era más o menos así. El niño está con el caballo en un bosque, y este niño le decía al caballo que tenía mucho miedo porque no sabía qué había al final del bosque. Era como que podía ver a lo lejos que había una luz, que habían cosas, pero la incertidumbre de no saber qué era lo que estaba a lo lejos no lo dejaba pensar, lo ponía nervioso, le despertaba miedo. Y el caballo, que hablaba, como la mayoría de los animales en ese libro, le preguntó si podía ver un paso o 2 pasos adelante suyo, si podía ver los próximos metros que seguían en esa caminata. Y el niño le dijo que sí, y de esa manera pudo bajar esa ansiedad que tenía, esos miedos, se relajó un poco y se dejó llevar en ese camino hasta llegar al punto final del bosque. Creo que esta analogía, que puede parecer súper trillada o simple, la leí en un momento tal que me impactó. Me hizo dar cuenta de que todas las ansiedades, de incertidumbres que tenía en mi cabeza en ese entonces, que estaban vinculadas quizá con saber cómo me fue en un examen, esperar la respuesta de un mensaje que le mandé a alguien que me importaba mucho, todos esos miedos, esas incertidumbres que bajo ningún punto de vista estaban bajo mi control, me estaban afectando. Pero darme cuenta que mantener mi cabeza pensando en el presente, en las cosas que sí puedo controlar, en las cosas que sí puedo ver y sentir, me relajó muchísimo. Y después, a lo largo de mi vida, empecé a poner en práctica eso mismo, de una manera más bien relacionada con el mindfulness, pero todo empezó ahí. Mi razonamiento de que estar muy presente en el lugar donde estás era importante, empezó ahí. Así que nada, gracias por escuchar. Espero que este formato les guste y leo sus comentarios.